Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema de los capacitores. Vamos a ver el funcionamiento del capacitor. Como les había dicho, un capacitor está conformado por dos placas aisladas una de la otra. Es decir, cada placa está separada a cierta distancia de la otra. Entonces, aquí tenemos este condensador y vemos que lo hemos conectado a una pila. Entonces, esta pila va a ayudar en el proceso de la carga del capacitor. Es decir, en el momento en que nosotros le apliquemos una diferencia potencial en los extremos del condensador, una placa la cual esta va a ser electrones a la otra placa. Entonces, cuando esta placa le cede electrones a la otra placa, lo que va a suceder es que va a tener una carencia de electrones, por lo tanto se va a cargar positivamente. Recordar que cuando se adquiere una carga positiva significa que ese elemento tiene una carencia de electrones. Entonces, esos electrones que esta placa de aquí de arriba le cedió a la otra placa, va a hacer que esta otra placa se cargue negativamente ya que va a recibir muchos electrones. Entonces, esta carga va a estar positiva y esta carga va a estar negativa. Ambas cargas van a ser iguales, pero contrarias, es decir, una con signo positivo y la otra con signo negativo. Entonces, una vez que el condensador, como les había dicho, se haya terminado de cargar, la corriente en el circuito va a ser cero. Entonces, aunque nosotros desconectemos a la pila, vemos aquí que hemos desconectado la pila de los extremos del condensador, las placas habrán quedado cargadas almacenando energía. Pero este hecho de que los condensadores almacenen energía no significa que reemplacen a las baterías. Los condensadores de energía almacenan poca energía y lo hacen en poco tiempo. Si no usamos esa energía, los condensadores solitos se van a descargar. Esa energía la tenemos que emplear para alimentar a una parte de un circuito. Luego iremos viendo las aplicaciones, voy paso por paso. Entonces, les había comentado que las dos placas del condensador están separadas, pero están separadas por medio de un material dieléctrico, es decir, un aislante. Este aislante, este dieléctrico, lo que va a hacer es aislar a las dos placas. Y esto sirve para que se evite que pueda circular corriente de una placa hacia la otra. ¿Sí? Eso es lo que hace que el condensador pueda almacenar la carga. Entonces, el condensador almacenará energía en forma de campo eléctrico y posteriormente esa energía la va a aportar a algún receptor, como por ejemplo ya vimos que le aportó energía al LED, aún sin el LED, sin estar conectado el LED a la batería, el, el LED encendió. ¿Por qué? Pues porque el condensador le aportó energía. Entonces, cuando el condensador, como esto, les acabo de decir, haya quedado cargado, podrá aportar su energía almacenada a un circuito. Entonces, una vez que haya aportado esa energía, el condensador se va a descargar, pero podemos volverlo a cargar con la fuente de alimentación. Es decir, podemos repetir el proceso que vimos al inicio, que le conectábamos la pila y el condensador adquiría el voltaje de la pila. Ahorita iremos viendo eso. Entonces, el condensador se va a cargar al voltaje de la fuente de alimentación. Aquí me faltó la N y gradualmente irá aumentando su voltaje en él. Es decir, inicialmente el condensador su voltaje va a ser cero y ¿qué va a hacer? Al momento de conectarlo a la fuente de alimentación y cerrar el circuito, el voltaje se va a ir cargando gradualmente, es decir, no lo va a hacer de una, se va a ir cargando al voltaje de la fuente. Al final, el condensador va a adquirir el mismo nivel de voltaje que la fuente. Entonces, en el momento en el que el condensador se haya cargado, la corriente va a ser cero. ¿Por qué? Pues porque se van a anular las corrientes. Esta pila va a tratar de empujar electrones por este sentido, el condensador también va a tratar de empujar electrones y ¿qué va a suceder? Se van a anular las corrientes. Entonces, por eso la corriente va a ser cero en el circuito. Entonces, el condensador tiene dos placas de un área A y están separadas a cierta distancia D. ¿Sí? Entonces, las placas, por ejemplo, esta es una placa y esta es otra placa.
se van a cargar con la misma cantidad de carga, pero con distintos signos, una positiva y la otra negativa. Eso le comenté al inicio. Pues esto es una representación de un condensador. Vemos que tiene terminales. Estas son las que conectamos nosotros. Estas patitas las hemos conectado en este caso a la protoboard. Entonces vemos que cada una de las placas está unida a una terminal. Es para poder conectar el condensador y así cargar cada una de las placas. Entonces, una vez que hemos cargado el condensador, que ya hemos terminado la carga, su máxima capacidad, tendremos entre las dos placas una tensión y ya posteriormente podrá soltar esa carga cuando lo conectemos a un receptor de salida, a un elemento pues que necesite esa energía. Entonces, ahora la capacidad del condensador. Ahorita estoy viendo todo muy superficialmente, luego iremos viendo poco a poco cada tema más enfocado. Entonces, ¿qué es la capacidad del condensador? Les había comentado en las prácticas que hice anteriormente, estábamos usando un capacitor electrolítico de 470 microfaradios, que esa cantidad pues es la capacidad, ¿sí? Entonces, la capacidad se refiere a la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar y se mide en faradios, pero el faradio es una cantidad muy grande. Entonces, se usan los submúltiplos del faradio. Por ejemplo, se usa los más usuales son el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. El microfaradio, pues esta es su forma de representarlo. Un microfaradio es igual a 10 a la menos 6 faradios. Si recuerdan en los videos iniciales del curso de electrónica donde hablábamos de unidades de medida, cuando decimos 10 a la menos 6 nos referimos a la millonésima parte de la unidad. Entonces, 10 a la menos 6 es un microfaradio, significa que al faradio lo dividimos en 1.000.000 de partes y tomamos una sola parte. O sea que es una cantidad muy pequeña, 10 a la menos 6. Un nanofaradio es una cantidad más chiquita que el microfaradio, es 10 a la menos 9. ¿Sí? Es la 1.000.000.000ésima parte de un faradio, o sea, 1.000.000.000ésima parte. Y un picofaradio es una cantidad mucho más pequeña que las anteriores y lo representamos como 10 a la menos 12 faradios. Un picofaradio es igual a 10 a la menos 12 faradios. Posteriormente les diré cómo podemos hacer las conversiones de una unidad a otra. Ahora, la capacidad del condensador, ya les había dicho un poco, bueno, es la cantidad de carga que puede almacenar un condensador y esta es la pequeña fórmula que se utiliza. Capacidad es igual a la carga entre el voltaje, lo cual significa esta fórmula que un condensador con una carga de 1 coulombio, porque la carga está expresada en coulombios, y con una tensión de 1 voltio tendrá una capacidad de un faradio, pero como les dije, un faradio es una cantidad muy grande y se suelen usar los submúltiplos. Entonces, la capacidad del condensador depende del área de las placas, distancia entre las placas y la temperatura. Es decir, entre más grande sea el área de las placas, es decir, esta placa y esta placa, la capacidad del condensador va a ser mayor. Y obviamente que entre vayamos disminuyendo el área de las placas, la capacidad va a ir disminuyendo también.